Uy, parece que salió del aire. Se nos fue Miguel. Bueno, mientras resuelve su problema técnico, Betty, por favor, adelante. Buenas noches. Ahí Bien, está. ya estoy. No, ahí está Miguel, creo. No, adelante, Betty, Sí, mientras continúa. conecta no hay problema. Ahorita le damos el pase. Adelante. Ya. Yo, bueno, buenas noches con todas y con todos también. Soy Betty Hernández, yo periodista de profesión, pero trabajo 15 años en el Ministerio de la Mujer. Trabajo en la temática de prevención de violencia familiar y sexual. Bueno, ahora en el marco ya de la ley de la 30364 trabajamos ya la violencia, sí, la violencia de género, ¿no? Entonces, abordamos desde esa perspectiva el tema de violencia en todos los ámbitos comunitarios donde nos movilizamos, ¿no? Y eso es el trabajo que venimos haciendo. Hemos hecho incidencia y seguimos haciendo incidencia en el tema de los medios de comunicación social, porque juega un rol importantísimo en toda esta temática de visibilizar la problemática de violencia, la violencia de género, contra la mujer y en este caso los integrantes del grupo familiar y todas las formas de violencias que vivimos, ¿no? Entonces, hacer este trabajo y fortalecer el trabajo preventivo que venimos trabajando ante esta problemática social, es importante poder trabajar y visibilizar. Y con el ingreso de esta temática a los medios de comunicación es que se ha podido de alguna manera en estos 5 años que venimos trabajando generar y despertar conciencia crítica sobre este flagelo social, ¿no? Entonces, ya no, de repente más adelante conversando lo vamos a explicar, ya no el tiempo de poder, o lo que venían trabajando y cómo abordaban la noticia en relación a nosotras las mujeres, ¿no? A la mujer violentada, a la mujer que era afectada por situaciones de violencia de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí está el trabajo que venimos haciendo. Gracias, Betty. Miguel, se te cortó cuando estabas Sí, interviniendo. hola. Sí. Sí. No, como te digo, o sea, yo como comunicador y productor en televisión, y llevo produciendo ya varios años un programa para Nivel Sur, y siempre nos ha preocupado el tema de la inclusión, eh, solo de la mujer, toda esa, sensibilizar todo ese aspecto, y siempre es bueno estar al día y también intercambiar opiniones, porque las realidades de cada localidad, cada ciudad, por más que las leyes sean nacionales, siempre las realidades son totalmente diferentes. Entonces, eso es algo que tratamos siempre de mantener y de estar inmersos en el tema para poder llegar a la mayor cantidad de gente y poder, los reportajes que nosotros tratamos de sacar, poder hacer entender a la gente de que la inclusión es importante, ¿no? Pero no solo por una cuestión de obligación, sino porque es una cuestión que debe ser algo mucho más natural, debe ser algo normal. O sea, no empezar a pensar, digamos, que inclusión es algo que tenemos que hacerlo porque es cumplir la ley, sino que algo que debería ser continuo y debería ser normalizado como hablar con cualquier persona, ¿no? O sea, no debería haber esa distinción siquiera. Solo definir que hay limitaciones para algunas personas, sobre todo para las personas que tienen alguna discapacidad, pues solo tienen limitaciones, pero no son seres que todavía pues son productivos, que tienen aportes a la sociedad. Entonces, esa es la idea, creo que, una verdadera inclusión, y es lo que, al menos en los programas en los que yo manejo, tratamos de seguir y de promocionar, ¿no? Así es. Gracias, Miguel. Fidel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Algo que te gustaría dar de forma de introducción? De paso que rompamos un poco el hielo, como se dice. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas que están el día de hoy. Bueno, mi persona de profesión periodista, como también abogado, especialista en personas con discapacidad, eh, conciliador extrajudicial. Y bueno, trabajo también en la OMAPET, en la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad.
Me parece muy importante, ¿no? El enfoque que se viene desarrollando, y creo que el desarrollo de ese conversatorio, al poderle darle ese valor agregado, ¿no? Que se requiere a las personas con discapacidad desde un contexto social, cultural y vivencial, que se pueda darse, ¿no? Ese valor. Y creo que las personas que lo viven, cuando tienen a una persona con discapacidad, se le da ese valor. Pero hay personas que no lo tienen, ¿no? O sea, no lo viven, pues, y se le hace un poco complicado, ¿no? Y como en cierta forma lo que se viene generando es la educación. Y creo que la educación es lo básico y lo fundamental. Y creo que también la esencia, ¿no? Que cada uno de los invitados han podido transmitir, que se le da, ¿no? Vivimos en las leyes que se han dado, básicamente, y eso nos limita, ¿no? Limita a la ejecución, al desarrollo de las personas con discapacidad. Muchas personas conocen sus derechos, pero lamentablemente las autoridades, los congresistas, presidentes, no los sumergen, ¿no? Para poder darles esa credibilidad correspondiente, como tiene que ser. Siempre hay situaciones que se vive en un contexto político, algunos suman cargos simplemente para poder ver lo suyo, ¿no? Pero no de una forma colectiva, asociativa, más que todo el individualismo que existe, ¿no? Y creo que en el transcurso, en el desarrollo de ese conversatorio, se puede evidenciar, ¿no? Algunos casos, como lo venimos desarrollando también desde nuestra perspectiva. Muchas gracias. A ti, Fidel, a ti. Julio César, ¿estás en sala? Vimos que ingresaste. Nos ayudarías bastante si podrías encender tu cámara y confirmar si estás al otro lado. A ver, te alcanzamos a ver un poco, pero creo que sí estás. A ver si nos hablas. Bien, gracias, van a disculpar, bueno, me Te han escuchamos. cogido en... Adelante, te escuchamos. Creo que la conexión no está muy buena, Julio, ¿verdad? Este, pasemos con la licenciada, bueno, Julia, mientras pueda. Sí, no Sí. está buena la conexión de Julio. en la calle, pero voy a tratar de estar presente, ¿no? Bueno, soy el profesor Julio César Neri Colquehuanca, efectivamente, y también para indicarles que esta ciudad rosada de Lampa, en... Ok, sí, se te debe escuchar un poco entrecortado, pero sí alcanzamos a escucharte. Apenas tenga señal, vamos a regularizar contigo. Gracias por tu asistencia de todas formas. Yuli, licenciada Yuli, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Creo que ya con algunos nos hemos visto en algunas otras actividades que se vienen haciendo. En este momento yo estoy acá en este panel también como comunicadora social de profesión. Creo que más de 30 años trabajando en diferentes aspectos de la comunicación, y ahora en los últimos años me ha tocado trabajar a través de este proyecto, que es lo que buscamos, visibilizar justamente a estas mujeres, ¿no? A este colectivo que vienen sufriendo diferentes vejaciones, violencia de género, diferentes formas de maltrato, y que por su discapacidad, por ser personas que tienen algún tipo de discapacidad, simplemente no las visibilizamos. Generalmente, no me dejará mentir Betty, que trabaja en el MINC y que ustedes manejan cantidad de estadísticas, las mujeres y niñas con discapacidad sufren un alto porcentaje de violencia, pero violencia que viene desde el hogar, violencia que viene desde la familia, ¿quién lo diría? Desde el hermano, la hermana, el cuñado, la misma pareja.
y por su situación con discapacidad simplemente tienen miedo, tienen temor de denunciar, o cuando llegan a una comisaría y hacen la denuncia simplemente no, pues no se les toma con la seriedad que se debería tomar. Desde el proyecto y en manera personal, lo que buscamos nosotros es justamente manejar y trabajar con los aliados, en este caso los periodistas, los comunicadores, que a través de ustedes podemos llegar a un público bastante más amplio, ¿no? Y poner en evidencia esta situación que viven justamente las mujeres y niñas con discapacidad. Gracias. A ti las gracias. Ok, vamos proyectando. Rosario, ¿me ayudas por favor con la lectura? Estoy un poquito afónico el día de Claro hoy. que sí, no te preocupes. Primero vamos a ver la noticia televisiva. No, las dos son en ocasión las dos son ¿Escritas? escritas, sí, Ah, ok, excelente. Adelante entonces. por favor. Ya. Dice, raptan y violan a joven sordomuda. Exitosa Arequipa. Lamentablemente, joven sordomuda fue violada por desconocidos en Caima. Una joven sordomuda de 20 años fue raptada y abusada sexualmente por 2 varones en el distrito de Caima. Esto ocurrió luego de salir de una cabina de internet. Los presuntos agresores la habían subido a un vehículo azul de placa etc. para luego llevarla a un descampado. Efectivos de la comisaría de Deán Valdivia ubicaron el vehículo en la avenida Chachani. Los detenidos fueron identificados como Gustavo Grande, de 27 años, y Cristian Cuyo Ramos, de 21 años, quienes se encuentran detenidos en la comisaría. Por otro lado, los médicos del Hospital Goyeneche corroboraron la violación. A ver, ¿con quién comenzamos? Vamos a sacar, en sí se logró visualizar bien, ¿no? Esta noticia es de un recorte, bueno, de un medio exitoso de Arequipa, conocido acá en la ciudad de Arequipa, el mismo que la publicación está sacada de su Facebook, ¿no? Para fines de referencia. La idea creo que es un poco hablar de la noticia, cómo está enfocada. Ustedes desde el lado periodístico y de comunicación. No se peleen por hablar, por favor, pueden levantar la mano, no hay ningún problema, adelante. Bueno, primero, la primera lista, obviamente, el encabezado es totalmente sensacionalista y lo que busca es llamar más la atención, pero a la vez usar el término sordomuda, pero ya lo hace de manera más dramática, ¿no? Lo hace mucho más dramático para el tema de, o sea, de relacionar violación con una mujer sordomuda, lo hace el tema mucho más dramático, ¿no? Entonces es una estrategia de comunicación para simplemente llamar la atención, ¿no? Pero ¿qué tanta sensibilidad o sensibilización se logra? Y al margen es una noticia totalmente informativa, solo se basa en un hecho descriptivo, totalmente descriptivo, y no hay ninguna visión de comunicación, no empatía con alguna declaración o una indagación más sobre la agraviada, o las causas, o por qué hacía por ahí, o cómo está ella, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? O sea, simplemente, hasta yo lo diría como que ya es informar por informar, ni siquiera le dan una importancia mayor al tema, ¿no? Claro, entiendo que más que parecer una noticia, parece, bueno, si la comparación, el tráiler de una película, ¿no? No nos brinda información, no. Y hasta un relleno de parte del día, ¿no? O sea, ni siquiera como una noticia importante por la gravedad del asunto, ¿no? Así es. ¿Qué nos puede contar, alguien más? Yo puedo rescatar, si se han dado cuenta, y es raro en los medios de comunicaciones el hecho de que no ha estado la foto de la agraviada. Y eso es rescatable, porque realmente cuando lanzan estas noticias realmente tan sensacionalistas y con la terminología tan morbosa, lo primero que hacen es poner la agraviada, poner la silla de ruedas, etcétera, ¿no? Lo cual implica una violación más a la privacidad de la persona.
En este caso, felizmente se ha obviado eso, ¿no? Así es, así es, así es. Betty, adelante. Bueno, creo que es importante rescatar que en el discurso informativo de los medios de comunicación, la violencia hacia la mujer, y en este caso, en esta nota periodística, y en particular, el mostrar o dar a conocer la noticia de abuso sexual, en este caso de una población de riesgo, vulnerable, por donde uno lo vea, no son representados básicamente como un grave problema de violación de derechos humanos. ¿Cómo enfocamos la noticia? Hay que hacerlo de una manera donde tú puedas entender o podamos nosotros en el mensaje decir, no necesitas de repente estigmatizar a la mujer o al afectado, o en este caso en esta nota, sino que levantar la noticia explicando como una noticia básicamente que afecta a los derechos humanos, que afecta a cientos y miles de mujeres que son víctimas de esta forma de violencia de género, cómo esta serie de sucesos individuales que vivimos las mujeres a veces se enfoca como un hecho policial más, como una nota periodística más, ¿no es cierto? Con una serie y con una fuerte carga, creo yo, de estereotipos de género, y apartan muchas veces de la atención de la audiencia sobre básicamente el problema de fondo, que es la violencia hacia la mujer y cómo las mujeres somos violentadas. Es decir, que la violencia contra la mujer tiene un origen histórico, donde las inequidades y el poder que ejercen los varones, y aún más, imagínate, una mujer en estas condiciones definitivamente no está en la capacidad o no estuvo en la capacidad de poder defenderse. Y entonces vamos entendiendo esas inequidades que van ocurriendo como un hecho histórico de poder entre el hombre hacia una mujer, ¿no? Entonces, por ahí creo que va la cosa que yo podría aportar. Así es. Y ten justamente el cuidado, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo en la investigación de buscar un poco de información y noticias sobre hechos de violencia contra la mujer. A veces decían, y el hermano de la víctima, y ponen el nombre completo del hermano. Y básicamente ya están con eso, dando el nombre o los apellidos, ¿no? De la persona que ha sido agredida, ¿no? Entonces, a veces la prensa no tiene ese cuidado necesario y no está permitiendo proteger la entidad, ¿no? En este caso, en caso de violaciones, la entidad es muy reservada, ¿no? Por ley, ¿no? Esas son cosas que... Fidel, coméntanos algo respecto a lo que hemos visualizado. A ver, ayúdanos con esa parte. ¿Qué te ha parecido la Bueno, noticia? bueno, gracias. Básicamente, ¿no? Como ustedes lo han indicado, se ve de lo que es el sensacionalismo, ¿no? Porque, bueno, siempre trata de la prensa de poder difundir, ¿no? Una información, claro, en unos aspectos polémicos, en unos chocante, o también que llame mucho la atención, ¿no? A medida de la escasa trascendencia. Pero bueno, que despierta de esta forma el gran interés, ¿no? Dentro de lo que es el público. Claro, y hay veces esto genera pues un perjuicio, ¿no? De otros asuntos o también de los aspectos objetivamente más importantes, ¿no? Dentro de lo que se viene desarrollando. Hay veces en este cuadro se puede ver la exageración, ¿no? de la parte periodística que viene desarrollando. Y en los términos, ¿no? Sordomudos, bueno, en fin, cuando uno tiene conocimiento, yo creo que ahí estarían desconociendo, ¿no? Los términos que realmente se da a las personas con discapacidad, ¿no? En este aspecto. Y eso haría ver, ¿no? que faltaría, ¿no? Concientizar también a los diferentes periodistas para que puedan cambiar, ¿no? Su línea editorial y darle otro enfoque, ¿no? A lo referido. Eso sería mi alcance. Gracias. Claro, así es, Fidel. Gracias. Julio, ¿estás ahí? Ah, ok. No hay problema si no puedes encender tu cámara, nos acompañas con el audio. Perfecto, ya te vimos. Creo que ya, a ver.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora sí nos conocemos un poco más. A ver, te Sí, más bien, gracias. escuchamos. Adelante. Gracias más bien por la invitación, ¿no? Me siento bastante complacido de haber y de estar participando en esta importante actividad que se viene realizándose. Bueno, hace momentos van a disculparme, ¿no? Que no me pude conectarme bien y ahora sí, más bien, ¿no? Indicaba, ¿no? Que estoy docente de educación secundaria, egresado de la UNA de Puno, y actualmente vengo desempeñándome como docente en el Colegio Fe y Ciencias de la ciudad de Juliaca y como también apoyando, ¿no? En la Municipalidad de Provincia de Lampa, en la oficina de UMAPET. Efectivamente, la información, ¿no? Que se dio lectura hace instantes es de utilizar unos términos prácticamente que no vienen al caso, que no vienen al periodismo, es mucho sensacionalismo. Los adjetivos que también se vienen utilizándose deben de ser bastante claros, precisos y no casi en dañar y mellar también a la dignidad de la persona, porque todos somos personas y seres humanos criados por nuestro Dios y también provenimos de una misma sangre y somos también personas a las cuales nosotros nos debemos. El utilizar ese tipo del periodismo, sensacionalismo, deja mucho que desear. Debemos de, más bien, de dar una información veraz y mediante la información, ya sea escrita, radial o televisiva, debemos de educar, darle ese valor a la persona que verdaderamente lo necesita. Esos adjetivos que prácticamente les dice mucho de la persona que lo viene dando a conocer y que lo viene escribiendo. Gracias. Muchas gracias, Julio, por tu aporte. Me da mucho gusto escucharlos y ver que realmente cada vez estamos más capacitados, ¿no? En este tema. Lo que has dicho, Fidel, respecto a las personas sordomudas, ¿no? Sabemos que son personas con discapacidad auditiva. Cuando mencionamos a las personas con discapacidad, sabemos que no son discapacitados, ¿no? Y lo vuelvo a repetir una vez más, son personas muy capaces, con habilidades especiales, mejores que muchas veces mejores que nosotros. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una persona con discapacidad, resaltamos el tipo de discapacidad que tiene, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hablábamos de los sordomudos, una persona con discapacidad auditiva. En el caso de una persona con OB, es una persona con discapacidad visual. En el caso que no puede caminar, es una persona con discapacidad motora de miembros inferiores, o una persona con discapacidad motora de miembros superiores, ¿no? Cuando no pueden, no tienen manitos o algo por el estilo. También nos referimos a una persona con discapacidad mental. No decimos el retardado mental, o pobrecito el demente o el loco. Esas son palabras sumamente peyorativas que debemos descartar totalmente de nuestro vocabulario. Por eso me alegra mucho ver que en este grupo que estamos manejando de comunicadores ya se conocen los términos, ya podemos nosotros darnos cuenta cuando una noticia está mal tratada, ¿no? Hablando de personas muy capaces, nosotros tenemos ejemplos muy claros dentro de nuestra sociedad. Hace un momento conversaba, ¿no? y recordaba al ex congresista Javier Díez Canseco, quien tenía discapacidad de miembros inferiores. Sin embargo, era una persona sumamente capaz, lúcido, inteligente, que llegó a lograr a dar grandes leyes, grandes normas, luchó mucho en el Congreso, ¿no? Sin embargo, al principio, por molestar, sus contrincantes le decían el cojo o lo insultaban, pero demostró ser quien era. Así también tenemos a este joven brillante, a Brian Russell, si no me equivoco, que él tiene síndrome de Down y ha alcanzado grandes premios a nivel internacional, ¿no? Es profesional, ha aspirado al Congreso aquí en el Perú, y así les podría mencionar a mucha gente a nivel nacional e internacional. Entonces,
Siempre recordemos que cuando hablamos de una persona con discapacidad, no hablamos de un discapacitado, nunca. Hablamos de personas sumamente capaces. Adelante, Herles. Así es. Y algunas pautas que nos pueden ayudar a desarrollar mejor, digamos, una entrevista podría ser, por ejemplo, abordar la discapacidad como una problemática social y no como un problema individual, digamos, de los entrevistados, de los que estamos entrevistando, ¿no? Que a Juan le pasa tal cosa, o la tragedia que vive Juan todos los días en Arequipa, es vender innecesariamente, ¿no? Porque no vendemos el problema de Juan, vendemos el problema que sufren millones de personas con discapacidad. Contribuir a formar su opinión, a veces cuando estamos justamente hablando con ellos por fines de agilizar, imagino a veces, ¿no? La entrevista, obviamos su opinión de ellos, ¿no? Cuando es importante lo que ellos quieran decir, porque ellos pueden expresarse. Quizás tarden un poco más, pero la idea es que ellos digan su malestar, ¿no? Ofrecer visiones integrales, deslindar un poco ya lo que son los mitos, los prejuicios, estereotipos que están marcados, que todavía falta mucho hacer, pero algo que tenemos que ir más que aprendiendo, desaprendiendo, ¿no? Hay muchas cosas que a veces estamos marcados por la misma sociedad, por lo mismo, y nos falta bastante, pero poco a poco, y ustedes más que son comunicadores, que entran a millones de casas a través del televisor, de la radio, nos ayuda bastante por esa parte, ¿no? Contribuir a construir imágenes realistas de las mujeres con discapacidad, no decir, pucha, es una mujer con discapacidad, lo logró, y es algo muy, muy importante, ¿no? Porque eso ya quita, ¿no?, el logro y es como que porque es una persona con discapacidad logró, así de simple, ¿no? Entonces tenemos que tener estas pautas que nos pueden ayudar a quizás a tener una mejor entrevista. Julie, ¿sí? Algo que... Bueno, en relación justamente al abordaje, ustedes han tratado ahorita todo lo que es el abordaje de las personas con discapacidad, ¿no? Pero vamos yendo un poco más allá. Y de acuerdo a la noticia que se ha presentado en esta sala, también hablamos sobre lo que es la violencia de género. Y algo en lo que caemos, y caen, porque yo también cuando he sido corresponsal, realmente no teniendo las nociones que ahora tengo, se caen en estas problemáticas, es que en las narraciones que nosotros hacemos, muchas veces el lenguaje que usamos y la forma de narrar terminamos culpando a la víctima por lo que ocurrió, ¿no? No sé si ustedes se acordarán el caso de la señorita que incluso fue judicializado y que le echaban la culpa de la violación porque ella usaba un calzoncito rojo, ¿no? Entonces, es eso, o sea, cuando se narra la noticia, se publica, es que estaba yendo a la playa, es que es mochilera, es que vestía de tal o tal forma, es que estuve en una fiesta COVID tomando. Entonces, se trata de justificar la violación, el maltrato o el acoso a la mujer con algunas acciones que la mujer sí ha realizado, pero el hecho de que una se vista, y eso ya lo sabemos, ¿no? Se vista de una manera, concurra a cualquier reunión, no implica que tiene que ser motivo de que el varón la viole, la mate o la acose. Entonces, también yo creo que desde nuestro lado, los periodistas, los comunicadores, debemos no resaltar esta parte responsabilizando a la víctima, ¿no? Sino resaltar particularmente el hecho, narrarlo sin darle estos tintes amarillistas solamente por vender más, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos por la segunda parte. Mientras pones la noticia, Herles, justo yo quería hacer un comentario. Lo mismo sucede cuando hablamos de la diferencia de género, ¿no? Cuando hablamos de personas homosexuales, cuando hablamos de personas que no son aceptadas dentro de nuestra sociedad como normal, ¿no? Y justamente sucede algo y dicen, por ser homosexual o por ser lesbiana o por ser, justamente se dan estos tintes amarillistas. Bueno, sin más, vamos a la noticia de que le gusta tanto a Herles comprar el chino, ¿no? Adelante, por favor. Maldito apuñala a madre y a sus 4 hijos. Feminicidio e infanticidio. Mujer de 34 años y 2 de sus hijos murieron por brutal agresión.
Los otros 2 menores están hospitalizados. Crimen ocurrió en el Agustino. Pudo ser evitado según vecinos. Bueno, es una noticia realmente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo está tomada? ¿Cómo está presentada? Igual, ¿no? Igual la forma como lo abordan, el sensacionalismo con el que apuntan a la noticia, obvio, de que es una situación dramática, es una realidad, y por qué llegamos hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso el análisis va mucho más a poder entender por qué seguimos abordando o por qué ocurren este tipo de situaciones, por qué la violencia hacia las mujeres es un hecho que debe ser tocado, que debe ser visibilizado, que debe ser analizado de una manera correcta, en un lenguaje más sencillo para decirlo, pero tras de eso hay desigualdades, hay exclusión, hay opresión, hay subordinación, hay discriminación, hay de todo lo que nosotros podamos imaginar ocurre en este tipo de situaciones. Así que es un problema social que responde a estructuras jerárquicas, ¿no? Entonces, ¿por qué a la situación, a esto de comunicación no entienden esta situación? ¿Por qué el abordaje todavía está en mostrar de repente las imágenes, en colocar la nota de una manera sensacionalista y no, de repente diría yo, ¿por qué no agregar una nota donde puedan ellos expresar frente a esas circunstancias su protesta, diría yo, ¿no? No solamente no basta con dar la información, sino que sobre todo deberían de dejar sentada una posición de condena de la sociedad frente al maltrato, frente a la violencia a la mujer y frente al feminicidio, ¿no? Entonces, por ahí de repente va lo mío, porque el analizar la nota, lo que vamos viendo casi todos los días, y aunque ya de poco a poco va corrigiéndose eso, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Creo yo que el tema está en los contenidos, en explicarles, en cambiarles el chip todavía a los comunicadores, a los que ejercen esta función tan bonita que es de comunicar y de educar, pero que lo deben de hacer utilizando los recursos necesarios, abordándolo de una manera mucho más directa, hablar con nombre propio, que es violencia hacia la mujer, o es violencia contra la mujer, y es eso, ¿no? Entonces creo que el abordaje por ahí va, en mi caso, para que podamos entender cuál es el origen de la violencia hacia la mujer, ¿no? Y es esa falta de poder de la mujer frente al hombre en sus relaciones personales y sociales, ¿no? Entonces las mujeres somos invisibilizadas, somos dejadas de lado, y eso, por eso que ocurre este tipo de situaciones, ¿no? Por ahí es mi análisis. Gracias, Betty. ¿Alguien más? Miguel, Fidel, Julio, Juli. Miguel. Mira, no sé si podrías volver a poner la página. Sí. Encantado. Claro, ¿Sí? es que ahí tenemos que ver unas cuantas cosas, ¿no? De que lo que decíamos, la normalización de la noticia es, como ves, es en la página de titulares, es una nota más. No hay ni siquiera algo que te indique que es algo importante para leer, ¿no? Por la diagramación ya vamos por ahí, ¿no? De que simplemente tiene básicamente la misma importancia que los preparados de alcachofa que alivian todos los síntomas de los remedios caseros, ¿no? O que la chama se chapó a guerreros. Si hablamos en proporciones, en diagramación, en la proporción de la diagramación, está a la misma altura, ¿no? Y no hay, obviamente habría que analizar ya la nota en desarrollo, ¿no? Pero
de arranque como titular, que es la página principal, que donde supuestamente va a llamar la intención de qué es lo importante en ese día en el periódico, ahí lo que veo por la diagramación es que es una nota más. O sea, por ahí ya arrancamos, ya que estamos normalizando la noticia, ¿no? O sea, que es un feminicidio más, ¿no? Sobre todo ahí con infanticidio todavía, ¿no? Es uno más. No hay más relevancia en el asunto, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Y entonces digo, Mario, me dieron de brutal agresión, o sea, yo no le veo, o sea, que el medio le dé una importancia a esa noticia, ¿no? Por ahí yo arrancaría. Claro, y lo más curioso es como yo recuerdo, mira, cuando era más joven, cuando iba al colegio, porque esos diarios salían más o menos hace 15 años, si no recuerdo mal. Y las noticias, tú ibas al paradero y mirabas la noticia ahí bien puesta ahí, y te ibas con la idea, ¿qué habrá pasado, no? E incluso a veces ponían, digamos, así, y al lado, pues, la flaca, las malcriadas que ponía ese entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo equipar la importancia, ¿no? De la Ibas noticia. más con la imagen de la flaca Calata que de la noticia. Exactamente, o sea, le restas totalmente importancia a eso y pone la flaca al costado. Entonces, y te ibas con la idea, te ibas, y esa es una práctica que hasta la fecha, bueno, creo que se sigue manejando, ¿no? Y es como que, ok, ¿no? E incluso creo que yo me acuerdo que antes el colegio compra diarios para que aprendas a leer y escribir. Y ¿qué es peor todavía? O sea, o sea, aprendes la jerga, el argot, muchas veces que utilizan los delincuentes, y malogras tu español, tu castellano, usando chibol, o lo quemó, y tantos tipos de términos que utilizan los delincuentes, ¿no? Entonces, Hola nos Fortunato, faltan, bueno, buenas muchos. noches, bienvenido. Perdón que te corté, Herlis, es que le está dando la bienvenida a Fortunato. No hay problema. Bien, seguimos, Julio, a A ver ver, tu entonces opinión al continuemos. respecto. Julio. Bien, bien, efectivamente, ¿no? También concuerdo con lo que vienen manifestando los demás compañeros, ¿no? Los titulares son muy, ¿cómo se puede decir?, crudos, que prácticamente va en contra de la integridad, del aspecto moral, más que todo, de las personas, ¿no? Al tratar en ese aspecto de denigrarle a la persona que ha cometido ese delito. Prácticamente debe de ser en esa igualdad a las personas, en tratarles, no de esa manera, sino que tratarles con, como podría decir yo, ¿no? Con el debido respeto, ¿no? Que se trata. No dar a conocer en ese tipo de titulares. Actualmente también se puede observar en algunos diarios de circulación nacional y regional aquí en mi región de Puno, ¿no? De tratar de darle un título, un tinte muy fuerte y crudo, ¿no? Tanto al varón como a la mujer. Prácticamente hace días de repente se han enterado que en el norte de nuestra región de Puno, un varón, ¿no? Quitó la vida espeluznantemente, macaramente a su pareja, madre de 2 hijos, y con su amante, ¿no? Lo han descuartizado, hasta lo han cercenado los 2 senos, lo han cortado la cabeza, lo han quitado su corazón, y hasta el momento no se sabe dónde están esos órganos de esa pobre mujer de 33 años. Y le dieron un título a nivel nacional en un diario, pero muy feo, sin el respeto a la mujer que fue víctima, ni tampoco a la mujer, ¿no?, que es cómplice de esa persona. Yo creo que debemos de... Gracias. A ti las gracias. Y lamentablemente, como es curioso, ¿no? Y como seguimos con la misma idea, si no pasa en Lima, nadie se entera. Lamentablemente seguimos en esa ideología centralista, ¿no? Fidel, a ver, mientras Fortunato, de paso que te vas ambientando un poco y ya nos acompañas. Fidel, ¿nos puedes colaborar con algún tipo de comentario? Bueno, sabemos, ¿no?, que en nuestro contexto social he podido ver varios medios de comunicación, ¿no? Tanto escritos
Y aquí se ve básicamente el origen, ¿no? O cuál es el propósito, ¿no? de este medio, ¿no? Porque básicamente yo he visto como hay clases sociales, ¿no? La clase A, la clase B, la clase C, ¿no? Aunque claro, ahora ya no hay tanto de la A, sino todo B, C, ¿no? Con esta situación de la pandemia. Pero aquí en el departamento de Puno, yo puedo ver un contexto social, la B y la C, ¿no? Que hay más. Entonces, las líneas editoriales, ¿no? Consideran de lo que es básicamente el sensacionalismo, ¿no? Y eso vende, ¿no? Ahora, si es que un medio de comunicación no lo considera de esa forma, no va a vender, ¿no? ¿Por qué? Porque su población, ¿no? Los usuarios que se tiene aquí en el departamento de Puno, como le digo, ¿no? Está clasificado en la B y la C. Entonces tienen un lenguaje más vulgar, ¿no? Un lenguaje más, hablando básicamente, ¿no? Populista, ¿no? Y el contexto que hay en el departamento de Puno, hablando políticamente, son pues izquierdistas, ¿no? Humanistas, más, y, y hay diarios, ¿no? que tienen esa línea editorial, ¿no? Y claro, generan pues problemas, ¿no? Psicológicos, ¿no? Y básicamente, yo aquí eso es lo que puedo ver aquí en Puno, ¿no? Les gusta sangre, ¿no? Y asimismo también los medios capitalistas, ¿no? Como reporteros que somos, a veces enviamos información a Lima, ellos nos dicen, ya hay muertos, pero ¿cuántos muertos? ¿No? Pasan de 4, recién es noticia, ¿no? Pero si es menos de 4, eso no es noticia. ¿No? Ese es lo que enfocan, ¿no? A veces, y creo que en cierta forma... muy interesante, ¿no? Este conversatorio que de cierta forma genera conciencia, genera razón y de poder ver también, ¿no? La realidad misma, ¿no? De lo que se percibe. Y como lo han indicado, ¿no? El problema de la violencia genera básicamente la formación, ¿no? Si no hay una buena formación, claro, algunos asimilan, ¿no? Tienen una buena formación, llegan a ser profesionales y todo, pero aquí en este contexto veo muy poco, ¿no? Básicamente aquí en el departamento de Puno la población se dedica al comercio, ¿no? Y algunos tienen oportunidades y otros no lo tienen también oportunidades. Y hay algunos que no saben aprovechar también las oportunidades. Yo creo que como comunicadores es muy importante la educación, ¿no? Que se pueda generar y dar como un medio no alternativo, sino como una solución, ¿no? Para poder tener una sociedad más en conocimiento, ¿no? Ustedes como comunicadores, Fidel, tienen mucho trabajo por delante. De ustedes depende realmente que nuestra sociedad cambie. Fortunato, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiéramos saber tu opinión al respecto. Señorita, buenas noches, María, mil disculpas. En mi zona no están ingresando bien la señal y le tenía que salir a un restaurante. Estoy de viaje, pero bueno, intenté... No te preocupes, lo importante es que estás bueno, con lo más, nosotros. sí, lo más importante es, como escuchaba a los compañeros, en cada ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Huamanga y Ayacucho, el género donde están tratando este punto, primeramente debe venir el respeto desde la casa. Desde la casa debemos tener un respeto y enseñar a nuestros hijos a valorar a todas las personas. Entonces, especialmente a las mujeres, porque como dice, la igualdad de géneros debe ser a veces nosotros de la familia no valoramos. Yo creo que es muy importante el medio de comunicación, sea escrito, televisión, radio, que debe concientizar desde ahí cómo debe manejarse o cómo debe manejar una familia
dentro del hogar, porque muchos de la comunicación o de los medios de comunicación y como comunicadores solamente echamos la culpa a las autoridades. ¿Y quién es responsable? La sociedad, nosotros. Y nosotros no partimos desde la casa, no tenemos conciencia a difundir los ejemplos del lugar, va a haber mucha violencia. Como en Ayacucho, la época de la coyuntura política, la guerra interna, ha dejado a muchas familias enfermos psicosomáticos. Y eso ha dañado la conducta humana, la conducta de la familia, la conducta de los niños. Y muchos de ellos han crecido solos, huérfanos. Y a veces el Estado ha dejado a un lado, como ahora. Como decía, ustedes mismos lo han dicho, el nuevo presidente que tenemos, Pedro García, diciendo donde un país es rico y ahora estamos peor. Entonces, ¿de dónde nace la violencia? Cuando hay más miseria, más hambre, es la violencia. Y cuando no hay buena educación, es la violencia. Los derechos, no respetamos los derechos de la mujer, de los varones, de niños, de hogares. Entonces, el papel muy importante de los medios de comunicación es, de repente, difundir, hablar para las comunidades nuevas culturas, de acuerdo a cómo piensa la idiosincrasia de cada pueblo, de cada región, no solamente centralizada en la capital. Todo es la capital, pero cuando va, por lo menos, una publicidad en favor de repente de los discapacitados, de los géneros, de la mujer contra la violencia, todo eso viene desde Lima, pero no viene con su idioma, o con el idioma que nosotros manejamos, quechua, no lo manejan. Ahora por lo menos hay poco difusión, pero sí hay algo, pero eso debemos manejar desde, o sea, todos los de las regiones debemos manejar. Si no manejamos un solo lenguaje, un solo criterio, nunca vamos a avanzar. Entonces, el papel muy importante de los comunicadores es juntarnos como ahora este taller es muy importante para mí. Yo estoy escuchando, estoy aprendiendo mucho todos los días, por más que ya de repente dentro de toda esta vida tengo laborando en medio de comunicación como 30 años en América. Estoy aprendiendo todos los días. Desde muy joven he participado en la audiencia política como reportero y por lo menos tengo la suerte de seguir viviendo porque en Ayacucho no respetaban la vida, era de tierra de nadie en la época del sendero. No estabas ni con la policía ni con el sendero, o bien estás en una línea recta, no puedes hablar nada del grupo armado. Pero a pesar de todo, de toda esa violencia, muchos periodistas han vivido o siguen viviendo, tendrán por lo menos sus 70, 80 años, pero esa experiencia para los jóvenes que han dejado, a veces los jóvenes que recién estamos saliendo a ser comunicadores, ahí no conocemos bien, y ojalá que nunca más vuelva esta violencia, y ahora aparece otro tipo de violencia. Como dice mi compañero de Puno, que todos los días, en todas las regiones, en todo el Perú, hay feminicidios. ¿Por qué? No sé si compartirán mi idea, mi pensamiento, pero lo que pasa es que de repente mucho, o sea, para mí, ¿no? Si se tiene que valorar a ambos géneros, tanto varón como mujer, porque más valoramos la ley, más favorece a la mujer, es que hay una desigualdad. No hablamos de igualdad de género. Entonces debe ser para ambos. Si se tiene que investigar para ambos, hay que investigar de manera igual, de igualdad, a ambos. Todos tenemos el mismo derecho. Entonces se debe sancionar para ambos también iguales. Porque no solamente el varón comete los errores, también la mujercita comete. Entonces, yo creo que, como dice la libertad de expresión, se debe hacer para ambos. Si tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar desde la casa.
porque todo esto nace de esa violencia desde la casa. Si no hay ese Así es, cambio, Fortunato. Algo que comentábamos y es sumamente importante es la educación que nosotros damos a nuestros hijos. Es la educación y la formación que nosotros brindamos como comunicadores. Por eso es muy importante este tipo de conversatorios y estar realmente capacitados para poder informar en forma correcta, ¿no?, a las personas que nos escuchan. Tengamos en cuenta que detrás de una pantalla de televisión llegamos a miles y a millones de personas. Ahora, aún con las redes sociales, este video es colgado mañana en YouTube. ¿A cuántas personas va a llegar? ¿Cuántas personas nos van a conocer? ¿Cuántas personas van a saber nuestra opinión? ¿No? Ustedes comunicadores lo saben más que yo y lo manejan aún mejor. Lo que nosotros necesitamos es educación y capacitación, ¿no? En una reunión anterior, por ejemplo, conversábamos y decíamos, necesitamos cursos, talleres de romper paradigmas hacia las personas con discapacidad. Necesitamos tener esa sensibilización que no la tenemos hacia las personas con discapacidad. Saber cuáles son esas barreras de accesibilidad que se tienen. No solamente es la rampa, no solamente es la pista que está mal hecha o esa rampa que está en las esquinas. No, hay muchas otras barreras de accesibilidad, pero las desconocemos. Entonces, ya nosotros tenemos con este conversatorio la semilla puesta. Ahora depende de ustedes que esta plantita crezca, ¿no? Y sea mucho más allá y compartamos con los demás. Realmente les agradecemos muchísimo. Este conversatorio está sumamente interesante. Bueno, no les quito más el tiempo. Gerlis, te dejo. Sí, bueno, y como bien decía Rosario, ya estamos finalizando este conversatorio. Agradecerles de antemano su presencia y nos gustaría, a forma de finalizar, si nos pueden dar una conclusión, algo que les gustaría aportar ya como palabras finales. Julie, comenzamos contigo, ¿te parece? Bueno, según la experiencia que tengo y el trabajo que vengo desarrollando, yo puedo concluir en relación a lo que es la violencia de género. Yo creo que esto se da porque el agresor, sea hombre o sea varón, porque los varones también sufren violencia de género, se da porque el agresor se siente en una situación de superioridad sobre la víctima. Entonces busca dominar la relación bajo sus criterios, anulando a la otra persona. Y si esta superioridad, además, se enfatiza a través de los medios de comunicación, le estamos dando más argumentos y le estamos dando más armas a este agresor. Entonces, como medios de comunicación nos compete no dar más armas al agresor, sino narrar la noticia de una forma ética, correcta, y usando el lenguaje que corresponde, dependiendo a quién o a quiénes, de quién o de quiénes nos estamos expresando. Gracias. Gracias a ti. Betty. A ver, esperamos, no hay problema. Mi audio ya, estaba cerrado mi audio. Sí, solamente de repente yo igual enfatizar lo que decía Julie, es esa reproducción y la perpetuación también de las desigualdades de género en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se refleja entre ellos, en la exaltación también de los roles tradicionales, masculinos y femeninos en la publicidad, ¿no? Y ahí hablamos justamente de la cosificación, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres. En el escaso también acceso y participación de la mujer en los medios, en la política. Todavía las propias mujeres en la parte política no creemos en las mujeres. Creemos que los varones nos van a resolver los problemas. Todavía no apostamos por nosotras mismas. El uso del lenguaje sexista también es otra situación que la debemos de desterrar, y así es como bueno, el tratamiento informativo inadecuado sobre la violencia contra la mujer es un trabajo permanente. Yo creo que tenemos que seguir en eso, porque los medios de comunicación constituyen definitivamente y son una institución, creo yo, mediadora
entre los hechos de lo que se dice sobre ellos. Entonces es importante que esta fuente valiosa en la percepción de lo que tenemos en el mundo, de lo que ocurre en nuestra sociedad, tenga que de una vez por todas acabar con estos modelos socioculturales que van legitimando la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces el objetivo fundamental es alcanzar la igualdad de género y la convivencia pacífica en procura, obviamente, de una vida libre de discriminación, de una vida libre de violencia y de violencia hacia las mujeres y aún más hacia las mujeres discapacitadas, a las mujeres más vulnerables que necesitan que el Estado esté presente, ¿cierto? Necesitamos que el Estado, en las políticas que va generando, no solamente, justo lo que mencionaba Rosario, no solamente hablamos de las barreras, no sé, pues en la construcción, en lo que encontramos en una calle, no sé, pues en un edificio, de esas barreras yo no hablo, de repente yo hablo de las barreras mentales, que son las más graves, ¿no? Que todavía limitan y que todavía condicionan, cuestionan, no tratan como deberían de tratar a este tipo de mujeres y de todas las personas con discapacidad, que todavía el Estado está ausente frente a esas situaciones, ¿no? Por ahí creo que es importantísimo reflexionar frente a eso, en esa contribución de los medios de comunicación social y de nosotros, los comunicadores, desde el espacio donde estamos. En mi campo yo hago comunicación para el desarrollo y desde allí trabajo y pulso y estamos tratando de visibilizar todas estas carencias y todas las tremendas brechas que vivimos todavía las mujeres en este país, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Betty. a ti, Aquí Betty. realmente hay tanto por decir. Continuamos. Miguel, adelante, a ver tus últimas conclusiones o tu última conclusión. Bueno, algo que siempre creo que no me voy a cansar de decir, ya que en cuestión de estos temas, es que tenemos que identificar dos cosas: los medios de comunicación como herramienta o como reflejo. Los medios de comunicación masivos o hasta el Internet, creo que es el medio más claro en este ejemplo, es el reflejo de lo que es nuestra sociedad. Entonces, si queremos cambiar el tratamiento de las notas, también tenemos que pensar de que es el reflejo de cómo se comporta la sociedad. Hemos estado hablando del tema del morbo, del tema de cómo se tratan las noticias hace un rato. Es porque la gente como sociedad consume eso, o sea, llama la atención eso, le llama más la atención eso. Entonces lo que hace el medio, por una cuestión comercial, es eso, darle lo que la gente quiere, lo que la gente consume. Entonces lo que tenemos que identificar nosotros como medio o como origen, como organización, es identificar lo que estamos diciendo y cómo lo vamos a decir o para qué lo vamos a decir. Empezar a dar mensajes de que, como dijo Betty, en vez de hablar de por qué no hay más mujeres en la política, eso, pero ¿por qué no hay, no? Si las herramientas están, la capacidad la tienen, pero ¿por qué no están? ¿Por qué esperar una cuota? ¿Por qué obligar una cuota? O sea, ahí a mí me parece hay una, bueno, hablando de ese tema, ¿no? Digamos, hay una contradicción, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que haber una cuota? No debería haber una cuota, porque debería haber una igualdad de intención de que todos quieran hacer política o meterse en un cargo o estar en una organización, no por cumplir una cuota, sino porque quieren hacerlo. Entonces, el mundo está, la tecnología es ahora en comunicaciones bastante amplia. Hay muchas cosas que se pueden hacer en comunicación, tanto en Internet, tanto en mensajes. El tema tecnológicamente es un espectro bastante grande, hasta más focalizado, que solo los temas de canales nacionales o de que solo es Lima, nada, no, que hay que ver las cosas que podemos manejar en nuestras regiones. Si vamos a esperar a depender de que la noticia se rebote solo desde Lima para que de ahí venga el cambio, no, primero tenemos que ver que el cambio salga desde los medios, las formas de comunicación que tenemos en cada región, en nuestras localidades. Desde ahí viene el cambio.
Entonces, ese es creo que el enfoque que siempre hay que darle y no esperar a que se rebote primero desde Lima y que venga en chorreo hasta las regiones, ¿no? Eso creo que es la parte que creo que tenemos que estar bien claros en el enfoque de qué es lo que queremos que se vea en los medios de comunicación o cómo usarlos, ¿no? Gracias, Miguel. Realmente muy, muy interesante, les repito. Vamos rápidamente con Fidel, con tus conclusiones, Fidel, y gracias por estar aquí. Bueno, gracias, ¿no? por esta invitación. Y bueno, una conclusión más práctica, ¿no? Bueno, yo creo que como comunicadores debemos evitar el sensacionalismo, ¿no? Pero en cierta forma, viendo, ¿no? la misma situación, ¿no? El contexto, siempre digo social, cultural, vivencial, porque nuestro departamento, bueno, solamente me enfoco al departamento nuestro, tiene una diversidad, ¿no? de interculturalidad. Y creo que eso va generando, ¿no? Y la ley se ha dado, pero esta ley no está desarrollado bajo un contexto cultural, vivencial, ¿no? Tenemos la ley, pero ¿qué está faltando, no? Como ustedes mismos lo indican, ¿no? Algunos tienen una perspectiva política, llegan al poder, pero de pronto se olvidan, ¿no? Y no lo ejecutan, ¿no? No lo desarrollan. Porque básicamente estamos en un contexto de un sistema, ¿no? globalizado, y hay veces, como algunos indican, que esperamos como medios provincianos de poder llevar la información a Lima, y una vez que en Lima concretice la situación y se da, ¿no? Pero yo veo que como comunicadores podamos generar iniciativas, ¿no? Iniciativas de innovación y de concientización, ¿no? a la población, a fin de que poder llegar, ¿no? con los términos adecuados para lo que es para las personas con discapacidad, ¿no? Y asimismo, ahora hablando de la violencia, tanto de la mujer como del varón, ¿no? Hay, ¿no? El problema que siempre veo es que los profesionales que asumen los cargos, las responsabilidades dentro de lo que es ahora, con lo que es de la Defensoría de la Mujer, ¿no? o los mismos defensores, básicamente pues no lo viven, ¿no? Y no lo ejecutan, ¿no? Creo que falta que los especialistas que asumen estos cargos puedan tener experiencia, ¿no? Claro, que algunos dicen tienen experiencia, pero solo documentos nada más, ¿no? Pero algo de vivencia no lo tiene, ¿no? Y entonces se carece eso, y creo que se debe de dar iniciativa, ¿no? Como ahora los medios digitales son muy valiosos, ¿no? En una última capacitación para poder dar salida, dijeron, ¿no? que vamos a activarnos, ¿no? Vamos a hacer alianzas estratégicas, aliados, para poder proporcionar, dar iniciativas, estos programas, ¿no? Llevarlos a los medios digitales también, y de esa forma poder generar mayor concientización y hacer un gran desarrollo, ¿no? Dentro de todo este aspecto que se vive en esta vivencia misma, ¿no? Gracias. Así es, Fidel, muchísimas gracias. Y es totalmente cierto, ¿no? Necesitamos la educación y ustedes ya saben que son el punto de toque. Julio César, ¿cuál es tu última opinión ya al respecto para cerrar nuestras conclusiones? Bien, gracias. Efectivamente, yo concuerdo con todo lo que han manifestado los demás compañeros. Efectivamente, nosotros somos las personas en las cuales debemos de estar ahí participando en una información educativa, en una forma de educación a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes y a todos nuestros lectores. Más que todo,
dando esa equidad de género, sin discriminación de ninguna clase, de ningún tipo. Y también siempre dándole ese énfasis a los hermanos que son como nosotros, a las personas con discapacidad, a los hermanos que tienen esa discapacidad en su cuerpo. Y nosotros estamos ahí para estar informando con la veracidad del caso y como también estar participando activamente con las personas con discapacidad. Nosotros somos los que debemos de estar ahí, debemos de informar a las personas que prácticamente necesitan de nosotros, necesitan de ese apoyo, necesitan de ese entendimiento y esa comprensión que debemos de darles a cada uno de ellos. Y más bien agradecerles por este tipo de actividad que se viene realizándose a nivel nacional, más que todo dando ese aspecto a nuestro Perú profundo, a nuestro Perú bilingüe, multilingüe e intercultural, porque todos nosotros tenemos diversas tradiciones, diversas costumbres que debemos darles a conocer. Gracias. Gracias, Julio César, por tu aporte y tienes mucha razón en lo que nos comentas. Muy bien, adelante, Fortunato, para escuchar tu última conclusión. Bueno, gracias, gracias por esta oportunidad. Creo que, como dicen los compañeros también, es importante el tratamiento de la información. Y uno trata la información con mucho cautela, por lo menos al género con discapacidad, ayudar, porque como decía el dicho, detrás de un varón hay una gran mujer. No solamente estirar todavía las cosas, como decía el compañero, para que puedan elegir o puedan estar como líderes las mujeres o las personas con discapacidad. Porque para ellos un comunicador debería ser consciente y apoyar en todos los medios, ahora hay muchos avances como la tecnología, las redes sociales, y nos ayuda mucho. Y por lo menos, como decía uno de los compañeros, decía, desde las regiones, difundir las informaciones, nosotros educar como comunicadores para poder salir, no esperar el rebote nacional todavía, sino desde las comunidades, desde las provincias, hacer prevalecer, valorar ese género, esas personas que nosotros necesitan de nuestro apoyo. Nosotros como conscientes, como comunicadores, debemos luchar por ellos, dar la mano, porque también son iguales que nosotros, o de cualquier persona, tenemos los mismos derechos, como este taller, como están haciendo ustedes, porque nosotros aprendemos, y ellos también necesitan aprender y dar ese valor a cada uno de ellos. De verdad, agradezco mucho este taller, no lo he escuchado todo, he tratado de ingresar, pero lamentablemente no he podido por la señal. Estoy en un lugar muy alejado, pero bueno, tenía que venir a una zona para poder ingresar, y como no le entendí mucho la conversación, pero lo que me ha Fortunato, gustado es... muchísimas gracias, más bien, muchísimas Okay, gracias, más gracias. bien por eso, gracias a ti, por este esfuerzo que has hecho por entrar a este conversatorio, y además tu opinión ha sido realmente muy interesante y muy favorable a este conversatorio. Yo quisiera quedarme con una pequeña conclusión respecto a ustedes comunicadores en especial y bueno, a las personas en general. Estamos hechos para construir, no para destruir. No debemos dar una noticia mal dada, no la debemos deformar, ¿sí? No hay que aumentar el sensacionalismo, ¿no? Debemos respetar a las personas, debemos respetar a las víctimas, porque estas víctimas tienen atrás una familia que se ven muy afectadas con este sensacionalismo. Les repito, está en sus manos el poder seguir formando y el seguir educando. Construyamos, todos juntos. Conmigo, muchas gracias y buenas noches. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por esta participación. Gracias, buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias por Gracias. La foto final
La foto final. Gracias. A la nada foto más. final, todas las cámaras prendidas, por favor, y la sonrisa con Linos. Ya, Kerlis, tú mismo eres. Ya, pero falta Fortunato. A ver, para sonríe. Ahí.